Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecerles que hayan acudido a la llamada de este libro, a la llamada de un libro escrito sobre un ciudadano de este municipio. Y antes de presentar yo al autor y a la persona que va a presentar el libro, me quiero presentar yo. Yo me llamo Ángel Pajín, soy el editor del libro y realmente cuando yo he pedido la colaboración del autor para escribir este libro, le insistí mucho en que debiera ser un libro sobre José Montilla, pero que a la vez debiera ser un libro que analizara en profundidad, en la medida de lo posible, la inmigración de los andaluces, en este caso los andaluces de esta zona, a Cataluña. Yo provengo de una región, de una provincia que ha sufrido la historia de un pantano, algo muy parecido al problema que surgió aquí cuando se construye este pantano, que es causa en gran parte de la emigración y de otros problemas de tipo demográfico o económico o sociológico. Mi familia proviene de un pueblo que también ha desaparecido, no sé si a alguien le suena el pantano de Riaño, que se construyó en la zona del norte de León, en plenos picos de Europa, y conozco perfectamente los problemas que surgen entre los ciudadanos que tienen que abandonar su tierra, su pueblo, sus raíces y buscarse la vida en sitios que no conocen, en sitios donde a veces es muy difícil encontrar medios de subsistencia. Por eso, en la vida del señor Montilla hay un elemento que es importantísimo en el desarrollo futuro de toda su biografía, que es el hecho de que El Remolino, es la pedanía donde él había nacido, pues desaparezca por un pantano y comience una especie de peregrinación acompañado de su familia para buscar pues una salida social, una salida económica, una salida a su vida, y es cuando finalmente decide a emigrar a Cataluña. Es en Cataluña donde, a través de lo que allí llaman el ascensor social, pasa pues a ser la persona, la autoridad más importante en este momento. De ahí el título de nuestro libro, que es Montilla de inmigrante a presidente. Es decir, de tener que abandonar su tierra porque desaparece su forma de vida y instalarse en una zona nueva, donde hay una lengua, un idioma distinto, unas costumbres distintas, y comenzar de nuevo. Como decía al principio, yo le pedí al autor que hiciera un análisis sobre la inmigración y creo que lo ha hecho muy bien. Es decir, que ha estado aquí, pues creo que una semana, conviviendo con la gente de Innájar y conociendo cuáles eran los problemas que surgieron en el momento en que el señor Montilla debe abandonar su lugar de origen. Demográficamente ha habido un descenso de población muy importante y eso siempre trae consigo pues, una disminución en la economía. Parece ser que últimamente ese descenso de población se está recuperando con la llegada de ciudadanos de la Unión Europea, concretamente de ingleses. No sé si la información que tenemos es muy exacta. Y como dice el libro, yo también les pediría a los señores ingleses, como dice el libro, que se empadronen en este ayuntamiento. Como dice el libro, empadrónense, please, ¿no? Por favor, porque eso beneficia, lógicamente, al desarrollo del pueblo y, bueno, pues todos sabemos que a más habitantes, más subvenciones, más riqueza, mejor economía. Yo considero este libro como un libro muy didáctico,
¿Por qué? Porque nos enseña muchas cosas. Nos ha enseñado un poco la historia de Innájar y su zona. Hay recuerdos históricos, nociones históricas de una de las fases más tristes de nuestra historia, que ha sido la Guerra Civil, y que, bueno, por suerte, ya todas esas heridas, supongo, están cerradas. Nos ha enseñado, además, geografía humana. Hemos visto que existen unas fiestas que se celebran y que en una de ellas asistió Montilla, y que esas fiestas marcan una forma de ser, una forma de vivir, una forma de divertirse. Nos ha enseñado, sobre todo, sociología, es decir, cómo las personas que vivían de la agricultura en la zona donde se encuentra ahora el pantano, pues vivían de alguna manera pues con unos suficientes medios económicos que provenían de la agricultura, y que de repente pues se tienen que abandonar sus raíces porque saben que el pantano lo puede cambiar todo. Yo deduzco del libro que lo que ha cambiado no ha sido para bien, pero a lo mejor estoy equivocado, no solo porque una gran cantidad de mano de obra de la zona tuvo que emigrar, sino porque pues, probablemente aquella agricultura, aunque era una agricultura de subsistencia, era suficiente para que cada familia pudiera desenvolverse pues, con cierta libertad, sin necesidad a veces de emigrar, aunque la migración no siempre es negativa, porque enriquece a las zonas donde va y a los que lo hacen. He aprendido cómo aquí hay gente que ha hecho de maravilla de cronistas de esta villa, ¿no? Entonces tengo que agradecer muy especialmente a Ricardo Guerrero Quintana, que nos ha informado, figura así en el libro, de todas las formas de ser, de vivir, de convivir de este pueblo, de las aspiraciones, de los proyectos, y además lo ha hecho con mucha ilusión y con un gran desprendimiento. Quiero agradecer también la colaboración como cronistas de esta villa a Ramón López y a Dionisia Pacheco, que figuran con sus fotos en el libro. Y yo cuando venía le decía siempre al autor, tengo ganas de ir y conocerlos personalmente, y ya los he conocido y me ha alegrado mucho que estén y que hayan colaborado con nosotros. Tengo que agradecer al escritor Diego Ortiz Pacheco, que también forma parte de ese elenco de personas que informan y que ayudan y colaboran en la elaboración del libro. A Joaquín Jurado, que era, me parece, el único compañero, no sé si de escuela o de primera comunión, de señor Montilla. Y finalmente quiero agradecer a la señora alcaldesa que nos haya proporcionado este maravilloso local, que ya lo quisieran muchos pueblos, que hayan dedicado un local como este a un centro que difunde cultura, como es esta biblioteca. Ojalá todos los pueblos, incluso pueblos mayores, tuvieran una biblioteca de este estilo, porque aquí se demuestra que hay algo que mueve, que conmueve, que empuja al desarrollo de la cultura. Finalmente, yo quiero destacar en este libro lo que el autor siempre me ha dicho, que quería que fuera un libro donde, a pesar de las, a veces tristes historias que narra el libro, apareciera siempre el humor. Hay anécdotas de un humor pues sano, muy agradable. Por ejemplo, recuerdo, y yo lo he comentado con gente, nosotros vivimos en Madrid y pues no conocían la historia, cuando el señor Montilla viene de incógnito a Innájar y por lo visto el coche queda empalado en una carretera o en una calle o un camino, y toda la historia que una persona del pueblo le cuenta
no sé si era el mecánico, es graciosísimo, cómo paso a paso se va demostrando pues que, claro, era ministro, cuando vino era ministro y los escoltas tenían la obligación de ocultar dónde estaba el coche y cuál era el coche. Y decían, ¿y cuál es el coche que tengo que salvar? Un coche negro. Ya, bueno, un coche negro y además grande o algo así, ¿no? Entonces, toda esa anécdota contada con tanto humor es mérito del autor, pero también mérito de la persona, que no sé si se llamaba Paco o algo así, que era el mecánico. Pues la historia de las bajeras, que yo siempre preguntaba qué serán las bajeras, ¿no? Y luego ya, pues cuando se escribía el libro, la inocencia de muchos periodistas que llegaban a Iznájar y decían, oh, lo que han montado para Montilla, y no sabían que lo que habían montado era para la fiesta, ¿no? Incluso se pintaban las bajeras. La zona próxima donde también vivió Montilla, que era Puente Genil, pues la historia de la Mananta y sobre todo el origen del nombre, que era una cosa muy graciosa y demostraba el ingenio de la gente de estas tierras. Aunque también hay, ya limitándome a la vida de la familia de Montilla, pues hay cosas que cuentan que a mí me emocionó en parte cuando uno de los que yo llamo cronistas de la villa decían que el padre de Montilla había sido encargado de las obras y que cuando él había sido encargado solo había muerto una persona. Eso es muy significativo, quiere decir que antes, en la construcción del muro del pantano, había muerto mucha gente, ¿no? Lo cual realmente ocurre y desgraciadamente sigue ocurriendo, pero que es triste y se debiera evitar. Y también dice el libro que el padre del señor Montilla era una persona que se preocupaba por sus trabajadores y que cobraban, cuando él estaba, cobraban religiosamente. ¿Eso qué quería decir? Que antes no cobraban, o no cobraban, cuando digo religiosamente, mes a mes. Es decir, que como conclusión de lo que decía, que me parece un libro eminentemente didáctico y que es un libro que difunde pues, la historia, los valores de la gente de esta zona y que, por lo tanto, pues, yo recomendaría que leyeran todos los habitantes de, no solo de Iznájar, sino de toda la zona, de todos los pueblos próximos. Finalmente, pues ya quiero presentar al autor y quiero presentar a la persona que va a presentar el libro. Entonces, pues el autor se llama Jordi Buch Oliver, que es el que está aquí a mi izquierda, en el centro, que es donde tienen que estar siempre los autores, que ha publicado cuentos en los Estados Unidos, en Israel, en Italia y en Argentina. Con 28 años escribió su primera novela, que se titulaba Carla Tucci, con la que quedó finalista en un concurso literario que tuvo lugar, que se celebró en Madrid. Desde entonces se dedicó al periodismo, trabajando en la radio, Cadena 13, y también en la prensa escrita, en El Correo Catalán y en Avui. Tras 20 años de dejar la literatura para dedicarse a la música, es decir, que como ven es una persona polifacética, ¿no? Literatura, música, vuelve de nuevo a la literatura, vuelve a escribir y desde el año 2003 hasta el 2006 ha ganado un total de 27 premios de novela, como por ejemplo el Víctor Jara, el Emili Texidor y el Joan Arús, entre otros. Como autor ha tratado todos los géneros de la prosa, desde la narración breve, historias, por ejemplo, historias de un piano desafinado, no estoy traduciendo al castellano porque los he escrito en catalán, Cosas del loro, Taxi lluvioso, entre otros libros. Actualmente está trabajando en varias obras literarias, entre las que destaca un libro sobre la historia misteriosa de España y Portugal. Será un libro muy interesante porque trata esa historia oculta, esa historia así muy actual de que ha ocurrido de forma difícilmente interpretable
o sea, misteriosa, exótica, y este libro lo está escribiendo conjuntamente con un escritor portugués que se llama Pedro Silva y que edita una de las editoriales más importantes del mundo, que es esta editorial Europa Viva, esto último dicho de broma. Bien, igualmente quiero presentar a la persona que va a hablarnos sobre el libro, que es Pedro Morón.